El Centro Médico Nacional. Pensando en el gran desarrollo de las especialidades médicas y quirúrgicas, se gestó el proyecto de un gran Centro Médico Nacional, que agruparía a los institutos que recién se habían fundado o estaban en proceso de integrarse, y se les sumarían otros hospitales más. Se hablaba por aquel entonces de una maternidad, de cancerología, de gastroenterología, de enfermedades respiratorias, de ortopedia. Todos ellos dispondrían de los mejores médicos y los más modernos equipos. De inmediato se implementó un programa de becas. Médicos jóvenes salieron a especializarse en los centros más importantes de otros países, particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica, cuya cercanía y el inmenso desarrollo de su medicina lo convertían en un destino indispensable para los becarios mexicanos. Esta elección ha sido una de las principales causas de la gran influencia de la medicina norteamericana y la consecuente disminución de la presencia de las escuelas europeas, en particular la francesa, entre los médicos mexicanos. No fue difícil la selección del sitio adecuado para la construcción de ese gran y hasta fastuoso Centro Médico Nacional. Se impuso el sentido común, ya que se disponía de un gran terreno anexo al Hospital Infantil y al Instituto de Cardiología. Eran los terrenos previstos por Lisiaga a principios del siglo XX, para disponer de áreas para el cultivo de plantas y la cría de animales, a fin de satisfacer las necesidades de alimentación de los enfermos. Los proyectos se desarrollaron rápidamente y pronto se inició la construcción de los primeros edificios. Los trabajos se prolongaron a lo largo de toda una década, pero este sueño no llegó a ser realidad. Ya terminada la construcción, las autoridades de la Secretaría llegaron a la conclusión de que no habría suficiente dinero para equipar apropiadamente los hospitales. El peso se había devaluado y los nuevos equipos médicos, cuyos precios se cotizaban en dólares, eran muy costosos. En 1961, el Centro Médico Nacional fue vendido al Instituto Mexicano del Seguro Social, que planeaba construir el suyo propio. Curiosamente, el doctor Ignacio Morones Prieto, quien como secretario de Salubridad y Asistencia de 1952 a 1958, llevó adelante la construcción del centro médico con admirable energía y empeño, fue quien lo compró como subdirector médico del IMSS en el siguiente sexenio. Así, el Centro Médico Nacional, orgullo de la medicina mexicana, estaría destinado exclusivamente al servicio de los derechohabientes del IMSS y no de todo el pueblo mexicano. Este hecho fue un presagio de la fragmentación que en los decenios siguientes habría de afectar al intento de desarrollar un sistema nacional de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social. La presencia creciente y pujante del IMSS en la atención de la salud data, como se ha referido, de los años 40. Acorde con el crecimiento industrial del país, fue creciendo como respuesta a las demandas que requerían un número cada vez mayor de asegurados. Como ustedes saben, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue creado en los años 1943-1944. Inicialmente solo abarcó la Ciudad de México y tenía aproximadamente una cobertura de 350,000 derechohabientes, que si comparamos con la cifra actual, que es de cerca de 50 millones, vemos la gran diferencia que ha ocurrido. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las piedras médicas angulares básicas de la medicina del siglo pasado. En otros términos, la atención médica mexicana no puede ser considerada sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los inicios del Seguro Social datan de antes de la fecha que señalé yo, desde 1917, cuando en la Constitución del 5 de febrero, y ya se esboza la necesidad de contar con el Seguro Social. Hemos hablado del Seguro Social señalando su fundación, su número de derechohabientes, pero no hemos precisado desde un punto de vista de atención médica qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido como IMSS. Es un organismo de protección social
que atiende básicamente a trabajadores del sector privado. Con la incorporación de los cañeros al IMSS, se abrió la perspectiva para que grupos homogéneos, que contaban ya con servicios de atención a la salud, fortalecieran a la institución y ampliaran las oportunidades de atención para ellos mismos. En la década siguiente, se incorporarían los trabajadores afiliados al sindicato de electricistas, convirtiéndose el sanatorio que había sido de su propiedad en la Clínica 26. Después vendrían la unión de expendedores y voceadores, los tabacaleros, los ixtleros, los trabajadores involucrados en la producción de cera Candelilla, los del ferrocarril del sureste, los ejidatarios y pequeños propietarios de la comarca lagunera, los cafeticultores, los mineros, los artistas integrantes del Salón de la Plástica Mexicana. Los inicios del Seguro Social no fueron muchas veces fáciles. Hubo grandes oposiciones por parte de sindicatos, por parte de patrones y aún por parte de médicos. Pensaban que el hecho de que el médico fuera un hombre asalariado iba a hacer que tuviera restricciones en la atención médica en cuanto a medicamentos, en cuanto a servicios, por una parte. Por otra parte, también se pensaba que el financiamiento iba a ser insuficiente. Aquí cerca, en el Zócalo, en el año de 1944, hubo una gran manifestación en contra del Seguro Social. Llegaron bomberos, hubo heridos, hubo algún muerto. Posteriormente, en San Ángel, en la plaza de San Carmen, ahí el Seguro Social estableció un hospital. A los 4 o 5 días de fundado, el hospital fue saqueado por trabajadores, por obreros que estaban descontentos con el Seguro Social. Y también los propios médicos, algunos pensaban que no era una buena solución. Ahora han pasado muchos decenios, han pasado muchos años y no podemos considerar, repito, nuestra atención médica sin el Instituto Mexicano del Seguro Social. El apoyo presupuestario para estas acciones fue provisto por el gobierno federal, y así fue posible la construcción de 3.033 unidades médicas rurales y 27 clínicas hospital de campo en los 4 años siguientes. El 1 de enero de 1960, el ISSSTE se encargó de la seguridad social de los trabajadores del Estado. En el curso de los años, se configuró una red nacional de centros periféricos, clínicas y hospitales. Algo semejante sucedió a partir de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, promulgada en 1962. La atención médica, con base en el Hospital Central Militar, que venía funcionando con calidad y eficiencia desde 20 años atrás, se extendió a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias en todo el país. De esta manera, se había integrado un sistema nacional de salud. Sin embargo, había nacido bajo el signo de una diversidad y separación, problemática esencial que no daba visos de ser resuelta. Se había formado un sistema múltiple, con diferentes y variadas instituciones, con diversas normatividades y con visiones que no siempre coincidían. Había problemas serios de cobertura, de calidad de servicios que no era uniforme ni entre unas instituciones y otras, ni entre unidades similares de una misma institución, de financiamiento.